Quisiera compartir un tema que ya lo conocemos, está en la palabra de Dios, por supuesto, y creo que se hace necesario, como decía anteriormente, recordarlo por tiempos en los cuales estamos viviendo. Quiero recordarles, hermanos, acerca de lo que dice la Biblia, de cuál es nuestra segunda y última morada de un creyente, el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice la palabra de Dios así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias por darnos la bendición de estar aquí en el templo esta mañana. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dijo el salmista. Padre, pero queremos recordar esta mañana el consuelo que tenemos los hijos de Dios, que es nuestra segunda morada, nuestra segunda ciudadanía, aquel lugar donde vamos a permanecer por el resto de la eternidad futura. Gracias porque nos has dado, Señor, la bendición de tener el valor de la vida. Aunque esta vida física, Señor, por decirlo de una manera, es temporal, es decir, la vida dentro de este cuerpo o a través de este cuerpo físicamente o materialmente visible, es la introducción para un periodo eterno del alma, incluso del mismo cuerpo glorificado en su momento. Padre, te ruego que bendigas la predicación, que nos venga a animar, que nos venga a consolar, que venga, Señor, a traernos convicción y motivo de vida, de estar conscientes de que algún día estaremos en el cielo con nuestro Salvador. Te ruego que bendigas los siguientes minutos. En el nombre de Cristo. Amén. Pablo era una persona muy realista. Es verdad que en oportunidades o en ocasiones el optimismo de una persona pudiera llevarnos a salir un poco de la realidad por querer pensar de una manera positiva, que es correcto, porque así lo tenemos que hacer. Quizás en nuestro excesivo afán de ser muy positivos, en algunos casos podamos salir de la realidad. Sin embargo, el apóstol Pablo era una persona muy realista y él decía: un día me voy a morir. Y es verdad, hermanos, todos nos vamos a morir algún día. Hay hogares, hay familias en los cuales hablar de religión y hablar de la muerte es un tabú, es decir, es un tema que está prohibido porque les causa internamente un pavor pensar de que algún día alguien va a morir de la familia. Pero realmente, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Salomón dice, es mejor el final de un asunto que el comienzo, y el contexto nos está hablando principalmente, hermano, de la vida. Para el cristiano es mejor la muerte que la vida. La vida física, por llamarle de alguna manera, es lo que nos está trayendo, hermanos, a este mundo, y en un momento dado el cuerpo va a dejar su función terrenal u orgánica, de manera que el alma se va a introducir al estado eterno. Y en algún momento, cuando sea el periodo de la resurrección y que le corresponda a este cuerpo resucitar, pues se unirá el alma con el cuerpo transformado y glorificado, semejante al cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, y así estaremos para siempre con el Señor, dice la Escritura. De manera, hermanos, que debemos de darle gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de el hecho de que Dios nos permitió poderle conocer a Él. Gracias a Dios. Pablo describe a aquellas personas que no tienen Dios y no tienen esperanza en este mundo. Pero gracias a Dios, Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica, le dice: hermanos, no quiero que ignoren como aquella gente que no tienen el conocimiento, que no tienen esa seguridad, porque no tienen a Cristo en sus vidas. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de la muerte, de aquellos hermanos que ya fallecieron. Y comienza a hablar de la manera en que uno va a entrar a la presencia de Dios, que es a través de la muerte o es a través del arrebatamiento.
cuando el Señor Jesucristo se manifieste. La muerte, hermanos, es algo que ha venido junto con prácticamente la existencia del ser humano. No sabemos cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses o cuántos años probablemente. Algunos estiman que fueron algunos meses, que no llegó ni siquiera al año. El hecho de que Adán y Eva vivieran en un estado de inocencia antes de pecar, antes de la caída. Cuando Adán y Eva decidieron no considerar la palabra de Dios y desobedecerla, entonces vino el pecado y, como dijo Pablo, con el pecado, junto con él, vino la muerte a todos los hombres. De manera, hermanos, que la muerte es parte de la vida, si me permite la expresión. La muerte es parte del ser humano. Algún día vamos a morir. Y el hecho de ser cristianos nos tranquiliza de que un día estaremos en la presencia de Dios. Quizás lo que nos inquiete un poco es la forma en que vamos a dejar de existir, probablemente. Pero el hecho de que vamos un día a morir, hermanos, es real, al menos que la venida de Cristo se apresure o no se apresure, pero se cumpla en este periodo en esta generación en la cual usted y yo estamos viviendo. Y si Dios nos permite todavía tener vida, pues entonces este cuerpo no verá la muerte, pero está establecido para los hombres, dice la Escritura Santa, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo dijo el escritor de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Es el proceso, hermanos, del ciclo de vida, el ciclo vital: nacer, crecer, reproducirse, madurar, declinar y entonces extinguirse. Ese es el proceso que está establecido de una manera natural. El asunto, hermanos, es a dónde irá nuestra alma cuando nuestro cuerpo cese de funcionar sus signos vitales. Cuando este cuerpo deje su funcionalidad orgánica que Dios estipuló con su sola palabra, el alma de una persona o se va a condenar o se va a salvar. Quiero referirme, amados hermanos, esta mañana al hecho de la esperanza que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, de ir algún día al cielo, a la presencia de Dios. Algún día estaremos conociendo a nuestro Dios y a nuestro Salvador. El himno que entonamos previo a la predicación se llama Gloria sin fin, cuando mis luchas terminen aquí. Y ya seguro en los cielos, cuando, ¿cómo sigue diciendo el himno? Cuando mi alma cerca esté del Señor, esa será mi gloria sin fin. Y continúa el himno diciendo gloria sin fin, cuando mis luchas terminen aquí, seguro estaré en la presencia del Señor. Algún día, amados hermanos, vamos a estar en el lugar del cual tanto le hemos hablado a otras personas. Algún día usted y yo vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a gozar de las delicias. Vamos a darnos cuenta de lo que realmente hay en el cielo, que aquí en esta tierra nuestra capacidad limitada y finita no nos permite concebir realmente. Pero algún día estaremos en el cielo. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Job, que el cielo es el lugar donde Dios mora. Job capítulo 22, versículo 12. Job 22, 12. La palabra del Señor dice las siguientes palabras. Capítulo 22, versículo 12 del libro de Job, hablando de una manera poética, originalmente en su propio idioma en el cual fue registrado o escrito este libro. Dice la Escritura 22:12 de Job, dice: no está Dios en la altura de los cielos. Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. No está Dios en la altura de los cielos. Sabe, hermano, el cielo, y por el contexto general del Nuevo Testamento, se nos dice que el trono de Dios o la morada de Dios es en el tercer cielo. El primer cielo, por llamarlo de esta forma, porque si hay un tercero, hay un segundo y hay un primero. Primer cielo es dentro de esta atmósfera donde usted y yo estamos viviendo. Segundo cielo es donde están el espacio sideral, si me permite decirlo de esa manera, donde está la Estación Espacial Internacional, donde están los planetas, donde está nuestra galaxia, y hasta donde alcanza a mirar
los telescopios hechos humanamente hablando. Y el tercer cielo, hermanos, es donde nunca el ser humano va a alcanzar a llegar si no es de una manera espiritual. Es el trono de Dios. Es donde Dios mora. No está Dios en lo encumbrado de las alturas de los cielos. El apóstol Pablo le llamó el tercer cielo, pero también, hermano, le llamó el paraíso. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Pablo, hablándoles a esta iglesia en concreto de Corinto, les dice lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre, dijo Pablo, en Cristo, que hace 14 años, Pablo se está refiriendo a sí mismo, que hace 14 años, dice, si fue una situación en el cuerpo, no lo sé. Si fue fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dijo Pablo, solamente Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que fue arrebatado, versículo 4, al tercer cielo, dice arrebatado al paraíso. Pablo le llama al lugar donde Dios mora el tercer cielo y también le llama paraíso. Para el paraíso, hermanos, no será aquí en la tierra, como lo enseña alguna secta o algún grupo religioso determinado. No, el paraíso no será aquí eterno en la tierra, porque la Biblia dice que este mundo, esta tierra y estos cielos pasarán. Así que Dios va a renovar este mundo y esta tierra. Así que el paraíso no puede ser aquí en este mundo. El paraíso es un lugar a nivel espiritual. Pablo lo dice, es en el cielo, no es en la tierra. El paraíso comúnmente llamado como el huerto del Edén ya no existe. Existió, ya no volverá a estar nuevamente aquí en la tierra. Eso es una falsa doctrina y un error de enseñanza y de interpretación. Pablo dice el paraíso está en el cielo, allá está. ¿Se acuerdan que había en el paraíso terrenal, hermanos? Una cosa, ¿se acuerdan? El árbol de la vida, ¿verdad? ¿Dónde está ahora el árbol de la vida? En el cielo, ya lo miramos en la escuela dominical, ¿se acuerdan? En la clase, allá está. Dice Juan, miré una calle de oro y había un árbol a un lado, el árbol de la vida. Entonces el paraíso está en el cielo ya no va a estar aquí en la tierra. Así que Pablo le llamó al cielo, hermanos, al lugar donde Dios mora, tercer cielo o el paraíso. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 23, versículo 43, le llamó también paraíso al lugar donde algún día estaría aquel criminal que arrepentido creyó en Jesucristo como el enviado de Dios. Cuando le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se estaba refiriendo a un estado futuro en la tierra, no, se estaba refiriendo a un estado futuro, pero en el cielo, el paraíso. También al cielo, hermanos, la Biblia le llama, en Mateo capítulo 22, versículo 30, la Biblia le llama al cielo como no solamente el lugar donde Dios mora, sino también le llama el lugar donde están o habitan los ángeles de Dios, los santos ángeles, porque existen los ángeles caídos, que son los demonios, y existen los ángeles santos. Mateo capítulo 22, versículo 30, Cristo dijo lo siguiente, Mateo 22, 30, porque en la resurrección no dice ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Jesucristo declaró que el cielo es un lugar donde los ángeles santos moran, habitan, cohabitan con Dios y con el propio Señor Jesucristo. El cielo también, hermanos, se nos habla en Isaías capítulo 66, versículo 1, y nos dice el profeta Isaías 66, 1, nos recuerda la palabra de Dios, que el cielo, hermanos, es el lugar donde se encuentra el trono de Dios. Isaías 66, 1 dice, Jehová dijo así, dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que tú me quieres hacer para que yo more? Si el cielo es mi trono y la tierra, pues es el tapete donde pongo mis pies, dice Dios.
Es el estrado. Me quiere hacer una casa donde more. Es imposible. Dime dónde yo puedo morar en un lugar terrenal. Si yo soy inmenso, soy grande, soy infinito, dice Dios. Para darnos cuenta de la grandeza de Dios. Pero el profeta, hermanos, habló la palabra que Dios le dio. Jehová dijo así: el cielo es mi. ¿Sabe qué habla de trono, hermano? Cuando se menciona la palabra trono, se habla de gobierno. Porque el trono era el lugar donde se sentaba el rey cuando había reyes, y los reyes eran los que gobernaban. Hoy nada más quitan el presupuesto a las naciones. Los reyes de donde hay. Pero en los tiempos antiguos la monarquía era la que gobernaba, la que reinaba, si me permite el pleonasmo. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios, es el lugar desde donde el mismo lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna, donde Dios emite palabra día tras día para que se cumpla el deseo de Él. Si el cielo es el trono de Dios, y Dios está sentado en su trono, quiere decir que Dios continúa gobernando toda su creación. Como dice el Salmo, el salmista dijo: de Jehová es la tierra y el mundo y los que en él habitan. Así que Dios sigue gobernando, hermano. ¿Por qué mueren niños? Se pregunta uno. ¿Por qué muere gente inocente? Ahora con este virus, con este coronavirus o esta enfermedad, ha habido mucha gente que ha partido de este mundo, y uno se pregunta, pues gente que no tenía nada que ver. Abuelitos que se enfermaron, se contagiaron, su cuerpo no soportó y tuvieron que fallecer. Algunos muy pocos niños, muy pocos jóvenes. Personas que nunca pensábamos que iban a decaer físicamente, han decaído y ya no están, o están enfermos, o han caído en una situación física que difícilmente van a salir. Pero ¿sabe qué, hermano? A pesar de todo ello, Dios sigue sentado en su trono. Dios está en el cielo y Dios hace lo que quiere, porque Él es el rey, porque Él gobierna. No lo entendemos claramente, hermanos, porque nosotros somos los súbditos de Dios, somos los subordinados. Y a nosotros como súbditos del reino nos corresponde acatar la voluntad de Dios, aunque lloremos y aunque nos cueste aceptarlo. No le podemos cuestionar al Rey de los cielos por qué hace las cosas. Así Dios lo ha querido. Así Dios lo ha estipulado. Pero gracias a Dios, hermanos, que hay un cielo. Gracias a Dios que hay un cielo. Gracias a Dios que hay un lugar que la palabra de Dios nos declara que es el lugar donde algún día no hemos salido, no hemos venido de allá, pero sí vamos a ir algún día, siempre y cuando Cristo esté gobernando nuestro corazón, no solamente como Dios, sino como nuestro Salvador. Así que la Biblia nos recuerda, hermanos, que hay un lugar que se llama el cielo, que es el lugar donde Dios mora. Pablo le llama el tercer cielo, le llama el paraíso. También la Biblia nos recuerda que el cielo es un lugar donde habitan los ángeles, donde se encuentra el trono de Dios. Pero también el cielo, hermanos, en sentido general, nos dice el Señor Jesucristo que es un lugar donde vamos a encontrar si me permite utilizar las alegorías que utilizan la palabra de Dios, que donde vamos a encontrar un pequeño heredad que el Señor ha ido a preparar para usted y para mí. Juan capítulo 14 versículo 2, Juan capítulo 14 versículo 2 dice: Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, es decir, si el cielo no existiera, o si no hubiera un lugar para ustedes en el cielo, si así no fuera, dice Cristo, pues entonces yo ya se los hubiera aclarado, se los hubiera explicado. Dice: pero voy pues a preparar lugar para ustedes, porque el cielo existe, porque el lugar existe, no porque algunos enseñen y otros prediquen y otros crean que no existe el cielo, que no existe ese lugar, y que algún día que no hay inmortalidad del alma, que no hay vida más allá después de que este cuerpo deje de existir. El hecho de que algunos crean en esa herejía, dice, no quiere decir que no exista. Si así fuera, pues ya los hubiera dicho.
Dijo Cristo, voy pues al cielo a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Algún día, hermanos, vamos a llegar, primeramente vamos a llegar al cielo, si Dios nos lo permite. Y vamos a llegar directamente a conocer al Señor nuestro Salvador. No vamos a dudar. Quizás algunos lleguen, Señor, a ver, enséñame tus manos y tus pies y tu costado como Tomás. Pero hay algo más trascendente que llegar y mirar las señas en su cuerpo, porque hay 3 cuerpos en el cielo ahora mismo. El de Enoc, el de Elías y el de Cristo. Pero el hecho de llegar, hermanos, conocer el rostro y llegar a conocer y abrazar a aquel que murió por nosotros, será una bendición grande. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que un día vamos a llegar y vamos a ponernos frente al Señor Jesucristo. Señor, ya llegué. Aquí estoy. ¿Dónde está mi lugar? Y dice la Biblia, hermanos, que las obras que usted y yo estamos llevando a cabo aquí en esta tierra es el material que estamos llevando al cielo para la construcción de nuestra morada. Señor, ya estoy aquí. ¿Dónde está mi lugar que me fuiste a preparar? Ven, dirá el Señor. Y depende. Vamos a tener muchas sorpresas cuando lleguemos al cielo. Quizás vamos a ver la morada que el Señor está preparando. Quizás no va a ser la expectativa que teníamos nosotros. O quizás sobrepase la expectativa. No lo sé. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para usted y para mí. Y algún día estaremos en su presencia. Y le vamos a abrazar, le vamos a platicar, le vamos a escuchar, le vamos a agradecer por todo lo que hizo por nosotros. ¿No es cierto, hermano? Porque Él es nuestro Salvador. Él es la persona que soportó todo por usted y por mí. Fue el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Aquel que vivió una vida santa sin pecado, pero que por usted y que por mí, que por ti y por mí, al que no conoció pecado, dice en la Biblia, por nosotros fue hecho pecado. Ese hecho, hermanos, es un hecho grandioso, como para llegar al cielo y arrodillarnos y postrarnos y nunca jamás levantarnos de estar postrados hacia Él. La Biblia nos habla de que el cielo es un lugar que Cristo está preparando, pero también nos habla, hermanos, la palabra de Dios. Voy a nada más a leerlo rápido porque en alguna oportunidad ya hemos descrito cómo es el cielo. La palabra de Dios en Apocalipsis, entre el capítulo 21 y el capítulo 22, nos habla la palabra de Dios de que en el cielo, hermanos, no habrá muerte. Por fin estaremos en un lugar donde no vamos a morir. Yo no me puedo imaginar eso porque nunca no concebimos, porque usted y yo nacimos ya con una naturaleza pecaminosa que conduce a la muerte, que conduce a la mortalidad. Pero la Biblia nos dice que allá no habrá muerte. Mateo 21:4, no habrá tristeza, hermano. ¿Alguna vez ha pensado usted en algún lugar donde va a haber, no vamos a estar tristes? Lo podemos imaginar, ¿verdad? Con nuestra capacidad humana. Pero se nos hace como muy raro, ¿no es cierto, hermano? Porque podemos entrar a la iglesia contentos y salir tristes quizás. O venir tristes más bien, ¿verdad? Entrar tristes y cuando nos vamos contentos. Pero ya hubo ahí una emoción, ¿verdad? De la mañana. A lo mejor nos levantamos en la mañana y alguna noticia nos entristecimos.
O podemos llegar al trabajo o podemos estar viendo una noticia y nos podemos entristecer. Todos los días, hermanos, hay algo que vemos o escuchamos o vivimos que decae nuestro estado de ánimo. Todos los días. Imagínese estar en un lugar donde no habrá malas noticias, donde no habrá experiencias que desanimen, que decepcionen, que no habrá situaciones en las cuales baje nuestro estado de ánimo, en las cuales el gozo y la alegría y el contento de vivir el momento serán perpetuos y serán eternos. Nuestra mente finita no nos permite comprender a cabalidad todo eso. Pero en la Biblia nos dice, hermanos, que en el cielo así será, no habrá tristeza. Qué triste es cuando nos despedimos de una persona, ¿no es cierto? Cuando dejamos Tijuana, mi esposa y yo estábamos embarazados de Miriam. Y digo estábamos porque pues somos pareja. Y tuvimos que despedirnos de la familia, que fue lo que más nos pesó. De los papás, de la suegra, de mi hermana Meche, de mis hermanos, de algunos cuñados. Ahorita ya me quieren mis cuñados. Y esas separaciones duelen. En el cielo no va a haber separaciones, hermano. No va a haber. No va a haber. No va a haber muerte, no va a haber tristeza, no va a haber noche, no va a haber maldición, no va a haber malvados, no va a haber criminales, no va a haber maldad, no va a haber malicia. Pero lo que sí vamos a encontrar, y con esto voy a terminar, hermano, lo que sí vamos a encontrar en el cielo, dice el Salmo 6, versículo. En el cielo, lo único que vamos, bueno, no lo único, pero uno de los aspectos en concreto que la palabra de Dios nos enseña y nos recuerda es que en el cielo, hermanos, habrá delicia y gozo y contentamientos eternos. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 16, versículo 11, Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para qué? Para siempre. Está hablando, este versículo se puede aplicar a la presencia de Dios en nuestras vidas, pero más claramente, hermanos, cuando estemos frente a la presencia de Dios en el cielo. Dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud, totalidad de gozo y las delicias de estar frente a tu presencia, a tu diestra. Eso será para siempre, para la eternidad. Algún día vamos a estar en el cielo, hermanos, y así como anhelamos que se acaben la tristeza, las decepciones, los lloros, el estar desmotivados y el quebrantamiento del alma y las preocupaciones, algún día las vamos a dejar en este mundo cruel y algún día estaremos en el cielo donde es gozo y alegría y delicias y deleite. Vamos a ir para un lugar, vamos a ir para otro, vamos a mirar a fulanito de tal, a sotanito, vamos a ir para allá, vamos a ver a millones de personas en el cielo, vamos a poder mirar a los ángeles, vamos a ir a poder a conocer a aquellos personajes bíblicos que menciona los relatos de la palabra de Dios, vamos a buscar a este lugar, vamos a ir para allá y nos vamos a sorprender, hermanos, de ver en el cielo lo que como nosotros lo concebimos aquí en este cuerpo, en esta tierra, y cómo será diferente. Quizás nos pasemos toda la eternidad buscando a quien anhelábamos ver allá y no lo vamos a ver. Pero quizás veamos a aquellos que nunca pensamos ver allá. Como quiera que sea, hermanos, el cielo es un lugar de gozo y delicias. Es un lugar, también nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 21, 3, nos dice la palabra de Dios que donde vamos a tener presencia constante del Dios de los cielos. Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su... Ahora, acuérdense, está describiendo Juan lo que miró. Y dice Juan, hermanos, que una fuerte voz, un grito. La presencia de Dios bajaba con su pueblo. Así que tabernáculo aquí es sinónimo de presencia de Dios. Dice, he ahí el tabernáculo de Dios con los hombres acá en el cielo, y Dios morará con ellos, y ellos estarán con él para siempre. ¿Qué vamos a ver en el cielo, hermanos? La constante presencia de Dios. Por fin, hermana, se va a librar del viejito. Día y noche. Es broma, ¿no? Yo no sé si nos vamos a conocer en el cielo. Yo no sé si vamos a vivir como familias, como matrimonios. Yo no sé si vamos a tener, a reconocer un parentesco que tuvimos aquí en la tierra, porque el Señor nos va a cambiar hasta el nombre. No lo sé. Esas son las incógnitas que encontramos en la Biblia, en la palabra de ese, que no encontramos en la palabra del Señor. Yo no sé cómo vamos a vivir allá. El asunto es que lo que sí vamos a reconocer, hermanos, es al Señor. Y su constante presencia estará día tras día, porque no habrá noche. Pero también, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia, hermanos, que cuando vayamos al cielo vamos a darnos cuenta de muchas sorpresas. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice la palabra de Dios, antes bien como está escrito, dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a mirar, hermanos, vamos a ver, vamos a escuchar en el cielo, vamos a mirar cosas que estos ojos no ven, y vamos a escuchar muchas cosas que con nuestros oídos aquí no podemos escuchar. Hace mucho leí un librito de un hermano ya fallecido, un maestro de la Biblia, que él escribió respecto a este pasaje. Dice, en el cielo vamos a poder ver las notas musicales. Son sonidos. Es decir, lo que aquí oímos, allá lo vamos a ver. Alguien inventó un programa, un software de computadora hace algún tiempo atrás, dice, para poder ver las notas musicales. Y se miraba en la pantalla, en el monitor, el espectro de la nota musical. No es gran cosa. Todo lo hace la computadora. Pero no es así. Vamos a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a tener, hermanos, muchas sorpresas en el cielo. ¿A quién le gustan las sorpresas? Casi todos. Y otra vez me dijo un hermano, pastor, esto es para usted, pero no lo abra hasta que llegue a su casa. Y allí estoy. A veces me dan algo y lo puedo abrir ahorita, como quiera. No, mejor al ratito, ¿verdad? Para tener más esa sensación. Un día viajamos allá a una iglesia, me parece que íbamos a Pensacola, Florida, y íbamos a saludar ahí al pastor Sabuga y su familia. El siguiente día nos recibieron, nos quedamos a dormir. El siguiente día, la esposa dice, no se van a ir, pastor, espérenme tantito. Y fue la hermana y regresó y nos dio una bolsita. No la abran, dice. Pues, ¿para qué nos la dio? Dije yo, ¿no? ¿Y hasta cuándo la abrimos? Dice, ábranla cuando les dé hambre. Pues saliendo, ¿no? Ya, no, por pura modestia ahí dentro no la abren. Digo, pues que nos vamos al carro, ¿no? Y así pasa, ¿no? Nos dan algo y en el carro lo abrimos. Y nos fuimos allá en algún área de descanso, ¿verdad? Tengo hambre, decía mi esposa. Espérate, pues es que ya quería saber qué había. Claro, era algo para comer, obviamente, ¿no? Eran unas pupusas. Había ido la hermana a casa de unos hermanos que son de Centroamérica, le encargó a la hermana, hágame unas pupusas para los hermanos que ya se van. Nunca habíamos comido pupusas, fue la primera vez, estoy hablando de unos 5 o 6 años. Las siguientes fueron por la hermana Ángela que ha hecho. Y la que han hecho las muchachas también. A la próxima. Y las abrimos, ¿y esta tortilla qué es? Pues estaban así larguitas, parecían tortillas de harina. Y había salsita, bueno, ya después ya sabe lo que se le pone, ¿verdad? Nos las comimos.
Fue una sorpresa porque pues ahí estábamos con la incógnita un par de horas, ¿no? Y el hambre nos vino más antes de lo común, porque había una sorpresa, no sabíamos qué había dentro de esa bolsita. Olía a comida, pero no sabíamos qué era. Cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos, habrá muchas sorpresas para nosotros. Alguien ha descrito el cielo como que un día llegaremos allá y alguno de los personajes bíblicos nos va a dar un tipo de tour, algo así, y nos va a enseñar, mira, aquí está la casa de fulano, aquí está este lugar, aquí está aquel otro. Realmente no sabemos. Pero siguiendo con ese tenor, con esa idea limitada que tenemos, podemos pensar, ¿qué te imaginas que hay detrás de esta puerta? Pues no sé, espérate más tarde. Vamos a aquella puerta que está allá. Vamos acá. Y después vamos a estar cada momento, y quiero decir día para que entendamos, ¿verdad? Pero realmente en el cielo no transcurre el tiempo. Sin embargo, mis queridos hermanos, algún día vamos a estar en nuestra segunda morada, y esta sí es una morada eterna, el cielo. ¿Cómo podemos llegar al cielo, hermanos? Pues únicamente a través del Señor Jesucristo. Cuando este tabernáculo se deshiciere, dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, dice el versículo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, se refiere al cuerpo, este tabernáculo se deshiciere o se muere, pues, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Y luego dice, aclara, eterna. ¿En dónde? No dice en el paraíso, ¿verdad? Así aquí en la tierra. No dice en el reino eterno de Jesús aquí en la tierra. No, dice en el cielo. Algún día estaremos en la presencia de Dios, hermano. Un día vamos a estar allá gozando de todo lo que Dios ha preparado para usted, para mí. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿No le dan ansias, hermanos, de estar ya en el cielo? Claro que sí. Claro que sí. Decirles, hermanos, lo siento, Dios les bendiga. Fue un gusto poderles saludar aquí en esta tierra. Pero yo, allá los espero, en la presencia del Señor. Si uno tuviese esa facultad de decidir, pues, solamente Dios dice cuándo vamos a dejar de existir en este tabernáculo. Lo que es un hecho es que va a dejar de existir este cuerpo algún día, de una u otra manera. Pero si pudiésemos, ya muchos nos hubiéramos despedido, hermanos. Fue un gusto. Que el Señor les bendiga. Allá los espero. Allá los espero en el cielo. O allá los esperamos, porque no me voy solo, ¿verdad? Si uno tuviese esa facultad de decir, tuviéramos un botoncito, algo, ¿verdad? Y aparecemos ya en el cielo. Como decía Pablo, ausente del cuerpo y presente al Señor. Si tuviésemos humanamente, claro, estoy hablando de un caso hipotético, ¿verdad? De la manera en que pudiese. Pero si pudiéramos, hermano, yo creo que ya muchos nos hubiéramos encontrado allá en la presencia del Señor. Porque Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero por causa de la obra de Cristo, yo no sé qué escoger, si estar con el Señor o seguir aquí para predicar el Evangelio, dijo Pablo. Pero si por mí fuera, si el Señor me pidiera que decidiera, Señor, yo quiero estar contigo. Y eso que Pablo no conocía, bueno, ya conocí el cielo. Porque fue un éxtasis, una visión, un sueño, no sabemos, ni Pablo sabía qué fue. Cómo Dios le mostró la presencia de Dios. Dijo, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá, decía Pablo. Pero me voy a esperar a que Dios diga. Algún día, hermanos, vamos a estar en el cielo. Ese lugar que tanto predicamos, que tanto anhelamos, con el que tanto consolamos a otras personas. Que Dios nos ayude a apreciar lo que Dios nos ha dado y gozarnos con aquellos que ya están en su presencia. Claro, nos entristecemos, ¿verdad? Porque, pues, si son allegados a nosotros, vamos a extrañarles de alguna forma. Pero están mucho mejor que nosotros. Y algún día estaremos con nuestro Salvador y con aquellos también que nos han dejado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar con una oración.